Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer al Comité del Congreso la invitación para participar en él y a los asistentes que están con nosotros. Bueno, mi ponencia tiene por título Psiquiatría, Cultura y Poder, una aproximación nómada a la eficacia terapéutica. Y bueno, les voy a compartir parte de los resultados de una investigación que llevé a cabo durante mi doctorado hace ya unos años, de 2006 a 2010. Y bueno, y algunas reflexiones bueno, he desarrollado desde entonces, con algunas publicaciones también, con respecto especialmente al marco del nomadismo terapéutico. Les voy a hablar un poco de cuál es la estructura de la ponencia. Bueno, en un comienzo me gustaría hablar de las limitaciones de la atención en salud mental en la diversidad cultural y la emergencia de prácticas interculturales en el contexto de España y en concreto de Bélgica. Luego me gustaría hablarles del marco teórico conceptual, que es el del nomadismo terapéutico, para pasar después al primer estudio de caso, que es el del modelo no psiquiátrico en el Hospital Brugman de Bruselas. El segundo estudio de caso que les mencionaré es el modelo de la antipsiquiatría intercultural en la comunidad terapéutica PEUL en Bruselas. Y finalizaré con algunas propuestas. Bueno, las limitaciones de la atención en salud mental en la diversidad cultural han dado paso a la emergencia de prácticas de tipo intercultural en el medio asociativo, pero también en el medio institucional de pues, estos dos contextos, ¿no? De España y de Bélgica, y en concreto, como vamos a ver, en Bruselas, en el ámbito asociativo con la antipsiquiatría, y en el institucional, en el ámbito de la salud mental, en un área de psiquiatría, ¿no? Con la propuesta no psiquiátrica que también desarrollaré. Bueno, las limitaciones tienen que ver principalmente bueno, con algunos procesos, ¿no? que dificultan o interpelan a la práctica psiquiátrica, ¿no? La práctica psicoterapéutica, que ha estado pues, enfocada principalmente a atender a personas pues, pertenecientes a un sector social pues, cercano al terapeuta, ¿no? Al psiquiatra. Y bueno, cuando aparecen personas que tienen otra trayectoria sociocultural, pues interpela también a la forma de concebir la terapéutica y también a su forma de pues, entenderlo culturalmente, ¿no? Ya que bueno, la psicoterapia, la psiquiatría son también culturales, ¿no? Y están ancladas en mundos locales. Algunos de los factores que inciden en la adecuada eficacia terapéutica tienen que ver, por ejemplo, con lo socioeconómico, o tiene que ver, por ejemplo, con lo jurídico-administrativo. En el caso de lo socioeconómico, pues guarda relación con la capacidad de tener, por ejemplo, tiempo para poder acudir, ¿no? a una terapéutica, ¿no? Determinada, ¿no? Bueno, y también poderla pagar, ¿no? Cuando es privada o cuando es pública con copago. El jurídico administrativo pues, tiene que ver con eso también, cuando una de las condiciones es pues, tener un permiso de regularidad o no, de residencia, ¿no? En función pues, también del concepto, ¿no? De ciudadanía del contexto. Las lingüísticos culturales pues, son unas de las que inciden, ¿no? También en el curso del encuentro clínico y son principales. ¿No? Tienen tanto que ver con las anteriores en la llegada, ¿no? Y la inclusión, el poder acceder a estos servicios de salud, sino tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Del servicio de salud en sí de forma adecuada. Por ejemplo, la lingüística pues guarda relación pues al final con cómo la psicoterapia occidental dominante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la psiquiátrica hegemónica, está focalizada en la dependencia del discurso o la capacidad comunicativa del paciente y la narración oral del padecer por parte de él o de sus acompañantes para el diagnóstico y el tratamiento. La mala comunicación, debido a la inexistencia de una lengua suficientemente compartida por terapeuta y paciente, pues, pues lleva problemas en ese sentido, ¿no? Para que sea operativa la terapia. La variabilidad de los datos obtenidos, por ejemplo, por el psiquiatra en función de la lengua en la que el paciente multilingüe se expresa, eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, se sabe que personas que son bilingües, ¿no? Cuando hablan en una lengua pueden ser diagnosticadas con una psicosis y cuando hablan en otra lengua no. O sea, no existen los elementos, ¿no? Para poder realizar un diagnóstico de psicosis. Y también, bueno, la divergencia que se puede dar entre un lenguaje médico experto y otro lenguaje pues, que es profano, en este sentido, en términos de comprensibilidad, pero también de poder, ¿no? En cuanto a la legitimación que se le puede dar a uno, ¿no? O a otro no, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al saber experto, ¿no? Versus el profano.
Y bueno, por ejemplo, bueno, con el multilingüismo, ¿no? Se ha visto que no solo tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que percibe el- el psiquiatra, ¿no? El psicoterapeuta, sino con, bueno, pues con el repertorio que tienen de memoria, por ejemplo, ¿no? Los individuos, los registros afectivos, memorísticos, del lenguaje corporal, en función de la lengua que hablan, incluyendo, por ejemplo, los procesos de construcción y de performatividad de la identidad y de la subjetividad. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? Que Irving Tripp pone, ¿no? En uno de sus textos cuando le preguntan a una mujer japonesa que vive en Estados Unidos y habla en inglés y en japonés, le preguntan bueno, qué será en el futuro, ¿no? ¿A qué se dedicará? La respuesta en japonés es ama de casa y la respuesta en inglés es profesor. También hay variaciones, ¿no? Con respecto a la expectativa del tipo de terapia, ¿no? En Japón hay psicoterapias que se dan contra el yo, ¿no? Esto que llamaría Takeo Doi de la dependencia urgente, y pues en Occidente se dan a favor del yo, ¿no? Fortaleciendo el yo. Bueno, también los modelos comunicativos juegan un papel importante en esto, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el espacio interpersonal en la comunicación en cada cultura. Los elementos culturales pues tienen que ver con, por ejemplo, problemáticas que comprometen la atención médica adecuada, como las diversas concepciones de la enfermedad que puedan tener y poner en juego, ¿no? El terapeuta y el paciente en un contexto clínico determinado, o la pluralidad de maneras de concebir la atención en salud por parte de ambos, lo cual pues tiene que ver con las prácticas de atención, los actores que están implicados en la misma, los espacios, por ejemplo. O la importancia de considerar la transferencia y la contratransferencia desde un punto de vista cultural también. Esto es de la plantilla cultural en la que se mueven terapeuta y paciente. O la incidencia de los estereotipos en la minorización cultural y la homogenización grupal en prácticas de diagnóstico que, bueno, que están sesgadas, ¿no? Y de seguimiento oportuno, que también tienen este sesgo, porque son discriminatorios, ¿no? Porque al final aquella persona que pertenece a una minoría étnica, pues se la considera como son los otros, ¿no? Es el grupo, ¿no? Son ellos, y las personas que pertenecen a un grupo dominante, pues son los individuos, ¿no? Son Pedro, son Juan, son Rubén. La variabilidad biológico-cultural también es importante, ¿no? Por ejemplo, el desconocimiento del médico de una aproximación farmacológica en lo relativo a los grupos de origen de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en los patrones de metabolización, a una misma dosis y tipo de psicofármacos. También hay que tener en cuenta, ¿no? En este sentido, aspectos exclusivamente culturales del psiquiatra, ¿no? Como son los posibles sesgos a la hora de diagnosticar o asignar un tratamiento a un grupo cultural determinado y bueno, esto que les mencionaba un poco antes, ¿no? Y también el tema de la confianza en el tratamiento, la adherencia al mismo, la posible interferencia con elementos de la dieta o con las otras terapias, ¿no? Que se puedan llevar a cabo, como por ejemplo la fitoterapia por parte de los terapeutas tradicionales. Bueno, como les mencionaba, el contacto con personas de origen alóctono, en este caso, y las demandas y las aportaciones también que este contacto tiene, ¿no? En ese sentido, en el sentido este, ¿no? De este encuentro intercultural, pues ha dado paso a esto, ¿no? A esta incorporación para tratar de resolver los problemas con los que se encontraban en el ámbito asociativo institucional en los años 80 en Bélgica y en España en los 2000 principalmente, y en España ha tenido que ver con la recepción de flujos migratorios que se dio principalmente en la década de los 90. Bueno, la idea de la que la asistencia tiene que asistencia sanitaria, ¿no? La asistencia terapéutica tiene que adaptarse a las personas culturalmente diferentes, se desarrolla, bueno, según Antoine Gailey, por ejemplo, en tres fases, perdón. Por un lado, en el reconocimiento del racismo, la opresión racial y la discriminación como experiencias psicológicamente significativas, pero bueno, dando lugar a los primeros esfuerzos para desarrollar una sensibilidad cultural en la atención sanitaria. En este sentido, bueno, desempeñan un papel importante las ideas del choque cultural o de la migración o la suposición de una segunda identidad cultural como incapacitantes a la hora de adaptarse a la sociedad dominante. Aquí partimos de la idea, ¿no? De que el fracaso de la asistencia sanitaria occidental remite al paciente y a su cultura al estar compuesta esta por elementos problemáticos, negativizantes, entre otros la falta de recursos, habilidades sociales y personales pues, necesarias para una psicoterapia. En una segunda fase, el fracaso asistencial con las personas culturalmente diferentes se achacó a un fallo del profesional. En este caso, el profesional carecía de la suficiente conciencia de su sensibilidad cultural, de su racismo y de sus prejuicios. Y bueno, bueno, finalmente la tercera fase correspondía con la actual en la que nos encontramos con que una psicoterapia orientada hacia mejorar los métodos y las necesidades de las personas culturalmente diferentes, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Con plantearse la propia culturalidad y las ideologías desde las que parten, ¿no? Las psicoterapias de tipo occidental dominantes, en este caso
en los recursos asistenciales que se dan tanto en el medio asociativo como en el medio público. Bueno, yo parto un poco de la idea del denominado universalismo biomédico versus el etnocentrismo para plantear tres modelos en los que se reagrupan las terapias de tipo intercultural y bueno, vamos a desarrollar dos nada más de ellos de manera puntual. Y por un lado, pues el universalismo biomédico, desde el que parte la psicoterapia occidental dominante, parte de una objetividad positivista con un enfoque científico, biológico, técnico y bueno, principalmente el relativismo cultural relativizaría la cultura de partida del terapeuta considerando e integrando elementos de la cultura del destinatario. En ese sentido, cuanto más relativice la cultura de partida del terapeuta, más se encontraría en el relativismo cultural, en el eje, ¿no? El relativismo cultural versus el universalismo biomédico. Principalmente, el cuestionamiento residiría en la división inaugural del poder saber que se refleja en la división excluyente y asimétrica del saber profano versus el saber experto del paciente y el terapeuta, en el enfoque técnico positivista a la hora del diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y pronóstico del curso de la enfermedad, en el modelo explicativo dominante que está definido, bueno, al final de las psicoterapias hegemónicas, por una concepción psicologicista, en ese sentido intrapsíquica, también individualista, con elementos ocasionales psicosociales y, bueno, con una concepción biológica de la enfermedad, eminentemente biológica. Bueno, aquí estarían un poco los tres modelos y nos vamos en el primero, ¿no? Encontraríamos pues las prácticas como por ejemplo la que lleva a cabo José Bachotegui con el síndrome de Ulises o las clínicas de Exil, ¿no? Enfocadas a personas que han sido víctimas de la violencia organizada y la relativización que llevan a cabo con respecto a este universo dominante, ¿no? De las psicoterapias occidentales es a partir de una apertura a representaciones y modelos explicativos de la salud, la enfermedad y la atención desde el predominio de supuestos del modelo occidental. La mayor relativización, en que se encontraría un poco una especie de eje hipotético intermedio, sería el modelo etnopsiquiátrico que vamos a ver con la metodología complementarista de Georges Devereux, tratando de coordinar modelos explicativos, metodologías y teorías, por ejemplo, pues desde el punto de vista considerando complementario, pero importante verlo, analizarlo desde el punto de vista social, por ejemplo, cultural y psicológico, los fenómenos que son de interés para el diagnóstico y para el seguimiento oportuno, ¿no? Para la eficacia de la terapéutica. El modelo antipsiquiátrico intercultural sería este tercero, que relativiza en mayor modo en este caso la psiquiatría dominante de tipo biomédico a partir de una comunidad terapéutica de tipo intercultural que veremos, ¿no? Que pone pues, a los exilios de manera articulada y colaborativa entre sí, ¿no? Por un lado, exiliados políticos de origen mauritano y por otro lado, personas con dolencias psíquicas de origen autóctono, en este caso belga, ¿no? Y bueno, pues parten del paradigma antropofenomenológico de Franco Bassaquer. El nomadismo terapéutico sería, desde mi punto de vista, bueno, una interpelación al pluralismo médico, aquello que se denomina pluralismo médico, y que bueno, pues ha sido cuestionado desde por ejemplo, la antropología por partir de conceptos de cultura simplificados, de la tendencia conductista en el estudio de la búsqueda de atención, esta idea conductista de la falsa conciencia un poco respecto a la elección, y por subestimar a la elección, ¿no? Que se hace con respecto a una terapia u otra, por subestimar o simplificar la importancia de procesos estructurales, económicos o de poder que están en juego dentro de la relación que tienen la pluralidad de terapias distintas que puedan consistir, pero también de modelos explicativos, como veremos, que puede tener un terapeuta, ¿no? En un momento determinado y que pueden usarse de forma complementaria o excluyente, ¿no? Para procesos de discriminación, por ejemplo, o por reproducir una visión monolítica de la biomedicina y no considerarla como plural también en este sentido. Entonces hace falta nuevos movimientos epistemológicos y conceptuales en este sentido que nos permitan explicar de una manera más eficaz pues ciertos fenómenos, ¿no? Que el pluralismo médico no permite desde mi punto de vista y bueno, desde otros autores también. El nomadismo terapéutico es el proceso de transición epistémica inherente a la atención terapéutica y a la búsqueda de atención que está conformado por la articulación que los actores sociales involucrados, en este caso, ¿no? La psicoterapia, realizan de sus estrategias de vida, entendidas como un conjunto de prácticas de tipo cultural destinadas a la reproducción biológica, social y simbólica, con las condiciones de estratificación social existentes en un contexto determinado.
Para el nomadismo terapéutico, esta es una definición que yo propongo, ¿no? Y para el nomadismo terapéutico parto del nomadismo epistémico de Gilles Deleuze, entendiéndolo como un devenir del pensamiento y la acción que, apelando a la necesidad del intermedio, de lo fronterizo y lo procesual, forma parte de un estado de las cosas y resume la diversidad del pensamiento y de la acción humana desde compartimentos no estancos ni dicotómicos, no necesariamente, bueno, pues implicados en, por ejemplo, la diada de movilidad, inmovilidad. Y para eso, bueno, por ejemplo, hay un, pues desde mi punto de vista, un nomadismo que es terapéutico, ¿no? Que es ex profeso y otro de facto. El primero se refiere a un tipo de nomadismo terapéutico que se vuelve visible a partir de una propuesta teórica y metodológica, como veremos en la psiquiatría, específica respecto a la terapéutica que permite detonar y sedimentar procesos de esta naturaleza. Por ejemplo, promueve la circulación, negociación y disputa de modelos explicativos y prácticas que producen nuevas modalidades de enunciación y generación de eficacia terapéutica a partir de este devenir de lo fronterizo, lo no dicotómico y lo intermedio. Bueno, el de facto tendría que ver con otras formas de nomadismo que se encuentran de manera menos visible en las relaciones sociales de diversos contextos de atención en salud, inscribiéndose pues, en esta modalidad. Vamos a ver un poco la práctica etnopsiquiátrica en el Hospital Bruckmann de Bruselas con el modelo etnopsiquiátrico que les mencionaba. Bueno, el modelo etnopsiquiátrico es una práctica que surge en los años 90 y que yo bueno, pues, he aglutinado en torno a un modelo que son en realidad diversas prácticas que existen desde un comienzo en el contexto de Francia, de París en concreto, a partir de la práctica de Toby Nathan, pero también en el Bélgica, en Bruselas en este caso, o por ejemplo en la clínica Fran Fanon en Italia, o también en Suiza, ¿no? Y en otros contextos, sobre todo francófonos, pero también no francófonos. Eh, este, em, la práctica de Bruckmann en psiquiátrica pues tiene que ver principalmente con una respuesta creativa, ¿no? Por parte de un grupo de psiquiatras en un principio que estaban en este hospital y que estaban sensibilizados con pues, las problemáticas con las que encontraban para la eficacia terapéutica con los pacientes que acudían con especificidades culturales, ¿no? Por ejemplo, relacionadas con el proceso migratorio y, bueno, por ejemplo, algunas de ellas son estas que menciono, ¿no? La traducción e interpretación lingüística y cultural, lo que me comentaba de la transferencia con anterioridad, los problemas relacionados con el proceso migratorio, pero también la configuración cultural de la metodología y espacios de la consulta, ¿no? Por ejemplo, que sea en una diada terapeuta-paciente privada, ¿no? Cerrada en una consulta. Esto también era problemático para muchos pacientes que estaban acostumbrados a terapéuticas de tipo comunitario, públicas, abiertas. Bueno, gracias a esta sensibilización, pues van incorporando poco a poco a más terapeutas y pues un poco adoptan la aproximación, el enfoque que estaba llevando a cabo Toby Nathan en París con el psicoanálisis complementario que desarrolló de Georges Devereux, que les mencionaba con anterioridad. Y bueno, les voy a resumir un poco tres aproximaciones que son emblemáticas dentro de esta práctica etnopsiquiátrica en el caso de Bruckmann en particular. En el caso de París, con Toby Nathan, hay otro tipo de elementos también que no se incorporan aquí. Por ejemplo, los terapeutas tradicionales que pueden también trabajar, ¿no? Junto con los psiquiatras en las consultas, dentro de las consultas. Aquí no hay terapeutas tradicionales, pero sí se dan estos elementos que son compartidos por la psiquiatría en las diferentes prácticas que les he mencionado con anterioridad. Bueno, en términos así generales, uno de los elementos fundamentales es el dispositivo grupal y espacial. Esto es, los círculos culturales de pertenencia y descripción, creando un espacio intermedio. Un espacio intermedio un poco como ocurre con las analogías que se pueden dar de los espacios psicoanalíticos clásicos, ¿no? Con el diván, con cómo están colocados, ¿no? El psicoterapeuta, con el paciente, lo que significa en términos simbólicos también el que esté detrás, ¿no? Del diván. Y bueno, aquí ocurre un poco lo mismo, pero tiene que ver con círculos, por ejemplo, de pertenencia que son pues la sociedad de destino, donde llega el paciente y pues un poco la reivindicación de justamente esto que mencionaba al comienzo, de el problema no es la cultura de origen del paciente, o sea, el problema es el asimilacionismo, el problema es el obligar a asimilarse a los pacientes a una cultura biomédica dominante y, bueno, pues achacar a las diferencias como patologías en este sentido. Entonces, los círculos culturales tienen que ver con esto, ¿no? Con materializar
la alteridad y que ruptura que se da, que es la ruptura inaugural al final del padecimiento, como decía Goffman, ¿no? El texto con el contexto, pues se vuelvan a reunir, ¿no? Se vuelvan a ligar el texto con el contexto, en este caso a partir de, pues esto, ¿no? De este individuo que es un ciudadano global, que al final ha sido, pues, de alguna manera desarraigado, ¿no? De sus identidades, ¿no? De sus recursos culturales también de origen, bueno, pues que pueda encontrar también estos círculos de pertenencia con los que se identifique, ¿no? Son círculos culturales en los que participan personas, pues, con distintas trayectorias culturales, muchas de ellas también han sido migrantes, por ejemplo, ¿no? Vienen de contextos culturales similares a los de los pacientes, y tienen también enfoques disciplinarios y profesionales muy diversos, ¿no? Por ejemplo, enfoques pues, relacionados con la antropología, con la sociología, con la psicología, con la filosofía, y, bueno, con psicólogos también y con otros que son psiquiatras y participan de este grupo, ¿no? Por lo general, bueno, el grupo no, oscila entre 12 y 15 personas, hay otros grupos en París que son más pequeños, y bueno, hay diferentes tipos de demandas, ¿no? Las personas que acuden por un tipo de especificidad, o sea, acuden porque ya han tenido una trayectoria previa donde no ha sido resolutivo, ¿no? El tipo de atención que se les ha ofrecido, y a veces con frecuencia, con trayectorias muy medicalizadas y bastante duras en este sentido. Pero bueno, acuden pues con distintas demandas, ¿no? Y a veces se da la terapia no psiquiátrica con estos componentes que vamos a ver ahora, estos que les menciono, de los objetos activos, el discurso basado en el paciente, el dispositivo grupal, y en otras ocasiones se encuentran otras terapias también complementarias, por ejemplo, para personas que han sido víctimas de tortura, de abuso, pues, de violaciones, por ejemplo, y que necesitan terapias complementarias externas a la etnopsiquiatría. Y en otros casos se dan aproximaciones pues, desde la mediación, por ejemplo, ¿no? De tipo sociofamiliar. Bueno, los objetos activos serían otro de los elementos, ¿no? Que son emblemáticos de esta aproximación etnopsiquiátrica y que tienen que ver también con esto que les mencionaba, con esta propuesta del humanismo, ¿no? Y terapéutico que vamos a ver. Y es un poco la priorización clínica, pues, de la transferencia y la contratransferencia desde el punto de vista de poder desencadenar estos procesos, ¿no? También de agregación a partir de una serie de objetos que son inspirados, que se ponen en juego, ¿no? En la consulta, entendidos para el pragmatismo, ¿no? Y para hacer, pues, al final una ciencia de la influencia, una ciencia de volver estos procesos, pues, clínicamente significativos y objetivables y poderlos, pues, controlar y que sean operadores dentro de la terapéutica, ¿no? En este caso, los objetos activos son muy parecidos a los fetiches y operarían un poco en términos de lo que un espacio intermedio entre el medio maná de Mauss, de Marcel Mauss, y la eficacia simbólica de Levi-Strauss, ¿no? Que desarrollará ambos autores, ¿no? En ese sentido, bueno, los objetos activos, como veremos, se pueden dar en un caso que voy a mencionar después, se pueden dar por parte del psiquiatra al paciente o se pueden recibir de él también, ser elaborados por él y existir en ese sentido un don o un contradón con respecto al objeto activo. Y bueno, luego por otro lado el discurso basado en el paciente, que se diferencia de la psicoterapia clásica en el sentido de que la primera, el psicoanálisis, por ejemplo, busca el mito individual, busca sacar del pasado del paciente, a partir de su narración, ese mito individual e interpretarlo. Aquí lo que se busca es un mito social, esto es un mito colectivo, ¿no? A partir de lo que dicen los demás sobre el paciente, ¿no? Que es un poco el discurso chamánico, como suele operar. Bueno, les voy a hablar un estudio de caso en particular que ejemplifica algunos de estos procesos. Voy a tratar de hacerlo de manera muy sintética por el tiempo. Pero bueno, básicamente la paciente, ¿no? Que bueno, yo retomé este estudio de caso cuando estaba haciendo trabajo de campo, lo construí. Es una mujer de origen marroquí de 35 años de edad, el francés junto al árabe es su lengua materna. Lleva una ropa de tipo europeo sin ningún elemento visible de pertenencia religiosa y hace 11 años que no viene a la consulta. Llegó a la misma derivada de otro hospital por problemas de depresión, sueño, pesadillas y trastornos con componentes culturales. Esto se repite en muchos pacientes, ¿no? Como les mencionaba. Los trastornos que ha sufrido la paciente a lo largo de estos años están relacionados con la visita de un Dijin, que es un espíritu, durante la noche que pues, la violenta sexualmente. Y la historia clínica de la consulta de psiquiatra, 11 años atrás, esta paciente, bueno, cuando en la consulta existían 2 o 3 terapeutas nada más, eh, hubo un tiempo en el que no se conseguía ningún resultado con ella desde una perspectiva pues, monocultural, pero que iba incorporando un poco el elemento psiquiátrico.
Un día, al poco de regresar el no psiquiatra a una estancia en Senegal, mientras ella hablaba de un sueño con un caballero negro en unas montañas, que al parecer eso puede ser la representación de un genio, según lo mencionaban algunos terapeutas, se abre la puerta de la sala de la consulta y entra uno de los terapeutas, uno de los compañeros, que bueno, pues es de Congo y es de piel negra. Él ella se queda sorprendida por la coincidencia con su sueño, ¿no? Con este terapeuta que entra, y el psiquiatra, según explica por intuición y de forma fortuita, saca una moneda que tenía en el bolsillo, un franco de Senegal, y explicándole que es una moneda que viene de África y que puede ayudarla con su problema, se lo da. A partir de ese momento ocurre una transferencia. La paciente dejará de sufrir la visita nocturna del Dijin la noche antes de acudir a la consulta, miércoles a jueves, y al cabo de unos días se encontrará debajo del colchón donde duerme el objeto causa de su maleficio, un sobre que contiene diferentes sustancias y materiales en su interior. Al parecer fue su madre la que le hizo el maleficio como venganza por no quererse casar con alguien en Marruecos. Esto, bueno, parece que ocurre de manera bastante repetitiva, ¿no? Y bueno, según el psiquiatra desconoce las causas, ¿no? Yo tampoco sé muy bien a qué se debe, las veces que lo he podido presenciar, quizás asociaciones de ideas, y puede tener que ver con, bueno, con que cada vez que se da este objeto se realiza una transferencia al paciente y, bueno, y encuentra, ¿no? En sitios inverosímiles a veces este objeto hechizo, ¿no? Y esto desencadena pues, este tipo de procesos. Por lo general, cuando se entrega este tipo de objeto, pasa por todos los miembros de la consulta no psiquiátrica y se opera esta transferencia también a partir de esto, ¿no? A partir de vincularlo con el grupo, ¿no? Un grupo que apoyará, que ayudará al problema que tiene la paciente. La dolencia que la atormentaba en el pasado actualmente ha desaparecido. Sin embargo, tras haber estado 3 o 4 veces con un chico al que quiere, el espíritu parece haber vuelto vengándose y haciendo cosas contra él, por medio de su aparición en sueños. La atención biomédica no le da resultado. Bueno, ella ha tenido, como la mayoría de los pacientes que llegan, trayectorias duras de medicalización que no fueron eficaces. Y el motivo por el que dejó de llegar a la consulta 10 años atrás nadie lo conocía hasta ese momento. De un día para otro no volvió a acudir y no se supo más de ella. Ahora explica que fue debido a que tuvo un sueño con el psiquiatra y en el sueño aparecía por un lado esa persona espíritu que quería hacerle daño y por otro el psiquiatra, que el psiquiatra me refiero a ese psiquiatra que coordina la sesión, el no psiquiatra, protegiéndola. Entonces ese hombre espíritu peligroso, que no guarda parecido con nadie que conozca, y el psiquiatra se pelean y acaban venciendo al hombre espíritu. Este la amenaza diciéndole que si vuelve a ir a la consulta, matará al psiquiatra. Entonces ella acude a la siguiente consulta, pero se asusta mucho cuando ve que el psiquiatra está ausente, bueno, ya que, según nos contó, se había enfermado porque estuvo un mes bastante enfermo. Así que decidió no volver a ir hasta ahora. Ha regresado porque dice que cuando mantiene relaciones con un hombre sueña con él y con el espíritu y teme que éste o ella misma, según explica, le haga daño. En la construcción de esta lógica causante de desgracias parecen haber influido ciertos acontecimientos que ella ha interpretado como significativos. Por ejemplo, unos años atrás, cuando un amigo suyo quería casarse con ella se negó y en el momento de la negativa, bueno, él tuvo un accidente y falleció, ¿no? de tránsito. Dice que cree que envejecerá sola y, bueno, sobre su historia personal explica que a los 16 años quería haber estudiado para ser enfermera y, sin embargo, no la dejaron seguir con los estudios e intentaron casarla con un hombre de 35 años. Ella se negó y, bueno, le advirtieron que o aceptaba eso, se quedaba en Marruecos para siempre, volvió a negarse y la encerraron en la habitación pegándola. Y, bueno, todo esto fue muy traumático para ella y, bueno, su familia y ella fueron a vivir a Bruselas. Ella se puso a trabajar desde joven, logró ser económicamente independiente y no mantiene relaciones con ellos. El hombre con el cual querían obligar a casarse todavía la ve, va detrás de ella y la acosa, ¿no? La amenaza, pese a que actualmente él está casado. Y bueno, desde pequeña ya le decían que ella era un poco, pues eso, era una especie de personaje extraño en la familia y que, bueno, que siempre hacía cosas que no estaban acordes con lo que le pedían. Y bueno, esto fue muy problemático para ella y tuvo mucho, pues, en ese sentido, mucha aflicción, ¿no? Por negarse también a los mandatos de la familia. Ahora siente como si le subiesen unas bolas por la garganta y ella comenta que en su interior trabajo alguien intentó matarla metiéndola en la herida. Bueno, el médico que le, que le dijo, le firmó un certificado para que no fuese a la escuela es el mismo médico, es un médico marroquí, es el mismo médico que le ha recomendado ahora, y le dijo que eso fue un error y le ha recomendado que regrese a la consulta no psiquiátrica. Así, un poco resumiendo el caso por tiempo, no tenemos mucho tiempo, ella dice que tiene un problema relacionado con todo lo que sea avanzar, como conducir o aprender, y tiembla al hablar de esto. Y bueno, 5 años atrás estuvo enamorado de un chico sirio con el que se quiso casar y su madre envió a su hermano para que lo amenazara y de muerte si lo hacía.
Bueno, el psiquiatra comenta que la otra consulta de Terbeck no funciona porque están solos. Aquí nosotros le protegemos al psiquiatra y podemos luchar contra su enemigo en el sueño y que sea eficaz la terapia. Afirma que al principio las sesiones, cuando llegaba ella, funcionó porque también había más gente en la consulta. El psiquiatra propone que venga su madre a la consulta, pero ella se niega, perdón. El argumento que se le da es que no es para ayudarla a ella, sino que, bueno, que nos sirve para proporcionar, o sea, al final nos puede proporcionar información sobre ella. Y una terapeuta insiste, le explica que es bueno tener a alguien de fuera aquí dentro y al final acude una prima que permite pues, proporcionar información desde diversos modelos explicativos, entre otros el biomédico, y esto permite generar estrategias adecuadas respecto al tipo de tratamiento o tratamientos que se pueden prescribir. Y bueno, la paciente ha seguido acudiendo de forma constante a las siguientes sesiones de la consulta de psiquiatría. En este caso, al igual que en otros que se han desarrollado con anterioridad, el espacio terapéutico formado por un grupo multicultural y multidisciplinario de terapeutas permite que el modelo explicativo de la paciente no sea anclado a un marco monocultural biomédico, el cual pues, no ha sido resolutivo y promueve pues, la producción y circulación de modelos explicativos respecto a la causalidad, la nosología y la atención del padecimiento. El operador técnico para ello es, bueno, por un lado, la consideración de que los terapeutas no tienen un marco psicoterapéutico conductista, psicoanalítico, son los pacientes los expertos en la etiología de su padecimiento y los que promueven las aproximaciones terapéuticas y bueno, y se pueden adherir también de manera provisional, transitoria y móvil también, ¿no? A explicaciones que les sirven en algún momento, ¿no? Y en otros les sirven otro y esto no es eh, contradictorio, ¿no? Y no es excluyente. La puesta en práctica del discurso chamánico pues, produce esto, ¿no? La generación colectiva de un discurso sobre el padecimiento de la paciente, el cual se escribirá o no, como decía, ¿no? Hasta, o de forma transitoria estos modelos explicativos. Ella. Y bueno, y fomenta estos espacios intermedios y circulatorios de discursos y de objetos también con el, bueno, como es el caso de los fetiches, pero también de los medicamentos que son significados socialmente y pueden ser sistematizados como operadores técnicos en la consulta. Bueno, al final la necesidad del otro es fundamental para esto, ¿no? En la emergencia del otro y como un operador terapéutico, ¿no? Y dentro de, pues, de esta propuesta de biografías colectivas producidas por conjuntos sociales experimentales en el espacio físico, social y cultural del encuentro clínico. Bueno, les voy a hablar ahora del segundo caso que quería desarrollar con respecto a este modelo antipsiquiátrico intercultural de una comunidad terapéutica PEUL en una asociación civil, en una ONG llamada L'Autre-Lieu, en Bruselas. Las casas PEUL surgen bueno, desde aproximadamente desde los años 89, pero con anterioridad, en 1980, ya existían las casas comunitarias desde la perspectiva antipsiquiátrica, ¿no? De esta asociación, que bueno, pues, trataban de llevar a cabo un acompañamiento social a personas con padecimientos de tipo psíquico, relacional. Entonces, bueno, en este sentido les mencionaba un poco en qué consistía, cómo pusieron en conjunto, no pusieron en diálogo dos formas de exilio, y esto ocurrió bueno, pues porque una de las trabajadoras de esta asociación pues comenzó a tener una relación sentimental con un chico Peul en Bélgica, en Bruselas, y bueno, pues se empezó a dar cuenta a partir de convivir con la comunidad que vivían en condiciones deplorables, hacinados, en pisos muy pequeños, y bueno, ellos eran exiliados políticos y estaban tratando de resolver un poco el tema del asilo político. Entonces lo que se propuso fue, pues, por un lado, que la asociación acompañase en los trámites para el asilo político a estas personas y que ellas se comprometiesen a dar acogida a personas con padecimientos, con aflicciones de tipo psíquico relacional y bueno, en este sentido a partir de la convivencia, ¿no? Conviviendo con ellas en las casas, en las dos casas, ¿no? Teniendo una convivencia cotidiana. Existen dos casas con estas características y es interesante ver cómo estas casas de tipo intercultural en las que viven, en una es una familia, una familia Peul, la que coordina la casa, en la otra son hombres los que viven en esta casa y son los hombres más ancianos los que pues, un poco coordinan. Hay gran parte de lo que ocurre en las casas, ¿no? De la convivencia se da en los pueblos a partir de la religiosidad, ya que ellos son musulmanes también y practican una serie de ritos, una serie de prácticas, pues de prácticas vinculadas con el Islam y también tienen terapeutas tradicionales que acuden allá, que son, bueno, sobre todo terapeutas a los que los consultan ellos, ¿no? Cuando lo requieren.
Un aspecto que es interesante dentro de esta aproximación es que, bueno, como les mencionaba, hay tres casas, hay una tercera casa que se llama el Subson y que está en otro lugar de Bruselas, pero esta casa no tiene esta perspectiva intercultural y la relación comunitaria que tiene con el vecindario es muy problemática porque está estigmatizada, porque la consideran esto una casa de locos, ¿no? Pues, una casa de acompañamiento a personas con dolencias de tipo psíquico, ¿no? Como eran las casas de la antipsiquiatría que en los años 80, ¿no? Que ellos llevaban a cabo. Y luego, bueno, lo que ocurre es que con esta aproximación intercultural también hay una especie de sistematización e involucramiento por parte de la comunidad vecinal, ¿no? Con respecto a estas casas e incluso las personas que son acogidas allá, las personas belgas, ¿no? Que son acogidas por la comunidad Peul, viven en los barrios, ¿no? Viven durante un tiempo, algunos unos años, luego se van a una casa independiente al lado de la casa Peul y siguen perteneciendo a la comunidad y teniendo vínculo con ellos, ¿no? O sea, sigue siendo una comunidad de referencia para ellos en este sentido. Entonces, bueno, un elemento que es muy importante es la crítica a aspectos jerarquizantes y división de saberes y de representaciones entre lo profano y lo experto, ¿no? Por ejemplo, pues lo hegemónico dentro de la psiquiatría biomédica y cómo fomenta intercambios de narraciones, producciones de significados de la salud, la enfermedad y la curación, dando lugar a, pues en algunos momentos, a la eficacia curativa, como veremos en un caso en particular ahora. Y bueno, también fomenta el vínculo con profesionales externos, ¿no? Con psiquiatras externos, e incluso hay pacientes que siguen con su medicación y bueno, y esta es importante también en su vida, no son excluyentes, no excluyen, ¿no? La medicación y los modelos explicativos tampoco que tengan que ver con lo biomédico, pero sí excluyen las relaciones de dominación y desigualdad que se dan, ¿no? Con respecto a pues, la relación terapeuta-paciente, ¿no? Desde el ámbito de la psiquiatría dominante y en ese sentido tienen una concepción pues mucho más comunitaria, colectiva en este sentido y también la circulación con terapeutas no biomédicos que puedan existir y con los que puedan acudir las personas belgas que son acogidas en estas casas. Bueno, les voy a mencionar un pequeño estudio, o sea, un pequeño caso, perdón, sobre una mujer joven que acudía hace unos años, por aquel entonces, a las casas, y ella, o a una de las casas, perdón, a Olivier, ella tiene menos de 30 años y es de origen belga, y al igual que otros inquilinos, llegó a la casa Peul tras una fuerte trayectoria médico-psiquiátrica sin hallar una solución a su dolencia. Su malestar principal provenía del hecho de escuchar voces y de la angustia que ello le provocaba. Bueno, había sido diagnosticada con una psicosis esquizofrénica. Una tarde, ella, mientras cenaba con un compañero de piso Peul, decidió contarle que escuchaba voces y que esto le angustiaba mucho. Esperando una reacción de rechazo, como ya le había sucedido en otras ocasiones al mencionar dicho tema, motivo por el cual pues, no lo había comentado hasta entonces, el chico Peul comenzó a sonreír. Para su sorpresa, hablaba con total naturalidad de la cuestión y le explicó que eso no debía angustiarla, ya que en su cultura, en algún momento de la vida, le pasaba a casi todo el mundo. Los Peul llaman a este fenómeno la enfermedad del viento. Y la causa, ¿no? Según él, es atribuida a los ancestros que tratan de comunicarse con las personas a través de dichas voces y tratan de decirles algo. A raíz de dicha conversación y de la integración de su angustioso secreto en la convivencia cotidiana, sin ser estigmatizada, no solo comenzó a sentirse más aliviada, sino que incluso dejó de escucharlas con tanta frecuencia como las escuchaba. Este es uno de los ejemplos, ¿no? De esa eficacia terapéutica a partir perdón, de esa eficacia curativa que no es terapéutica porque no se inscribe dentro de un marco terapéutico profesional, sino más bien dentro de un marco de relación comunitaria, de acompañamiento y de convivencia sobre todo, ¿no? Y de intercambio de modelos explicativos y de saberes. Y bueno, pues aquí pasamos un poco de el primer caso de la etnopsiquiatría, ¿no? Y los otros que se dan en el modelo occidental adaptado a la diversidad cultural que les mencionaba al comienzo, de los autóctonos que curan migrantes, ¿no? Migrantes con problemas relacionados con la salud mental y están vinculados con las patologías de la migración, como les llamarán algunos, al migrante que cura autóctonos, en este caso, ¿no? En este caso último son los PEUL los que curan a los autóctonos. Entonces, bueno, para esto un poco, para cerrar en el tiempo y no, bueno, pues tratar de no extenderme pues del tiempo considerable, ¿no? Sobre todo dar pie pues, a una posible discusión, ¿no? Y a posibles preguntas. Bueno, el nomadismo terapéutico en este caso pues tendría que ver con cuidados comunitarios y con biografías desinstitucionalizadas, con la producción
de biografías desinstitucionalizadas que se dan con esta circulación de saberes y con estos espacios fronterizos intermedios también, donde se generan nuevos saberes, ¿no? Y nuevas formas prácticas, sobre todo desde el punto de vista de los actores, de, pues, de acompañar y pues de curar también a partir del acompañamiento y a partir de los cuidados que se dan en ese acompañamiento. Bueno, voy a finalizar, como les mencionaba, con algunas propuestas de manera así muy breve, pues que principalmente tienen que ver con qué puede aportar, ¿no? Con algunos puntos que se pueden subrayar con respecto a esta reflexión de estos hallazgos que les he presentado y con, bueno, con la práctica clínica, ¿no? En el caso de la psiquiatría, con la psicoterapéutica eh, no biomédica, donde bueno, pues se encuentran con problemas similares, ¿no? A los que hemos desarrollado. Y bueno, por ejemplo, una de las recomendaciones sería pues, tratar de distinguir entre factores etiológicos de la dolencia, por un lado los sociales, los culturales, los psicológicos, los orgánicos, biológicos, y tratar pues, también de incidir en función de ellos de una manera complementaria, ¿no? Pero no entendiendo los culturales desde lo psicológico, ¿no? Lo biológico desde lo social, por ejemplo. Y una negociación también entre culturas profesionales, geográficas y disciplinarias, en este sentido, yo considero que es importante, ¿no? Que es algo, la interdisciplina y la transdisciplina también, incluso como en el último caso de la antipsiquiatría, la contradisciplina, ¿no? Que no genera un nuevo medio y una nueva disciplina, sino que bueno, se posiciona, ¿no? Como saberes que se producen de manera dialéctica, ¿no? Frente a la psiquiatría dominante, ¿no? Y a la imposición, ¿no? De los saberes que provienen de ella. Y por otro lado, bueno, propuestas de diagnóstico y curación que sean efectivas, que no sean reductoras y compartidas, y la reflexión sobre la importancia de la circulación de saberes y las transiciones epistémicas pues en esto, ¿no? Al final, en la práctica clínica y en la búsqueda de atención por parte de las personas, ¿no? Que tratan pues, de encontrar una solución a un problema determinado, ¿no? Un problema en este caso de salud mental. Y bueno, la réplica de experiencias exitosas que no sean autoritarias y que tengan este carácter intercultural. Intercultural no solo desde el punto de vista culturalista, sino también desde el punto de vista del cuestionamiento, la problematización de las relaciones desiguales de poder y, como bueno, hemos mencionado un poco. Y bueno, la transformación de recursos, metodologías y usos de espacios también para que estén más adaptados para estos contextos y estos procesos de psicoterapia en contextos de diversidad cultural, entendiendo el contexto de diversidad cultural también como la cultura de la propia psicoterapia y de los propios actores involucrados, ¿no? Como son los psicoterapeutas y no solo los pacientes. Bueno, termino un poco con las referencias bibliográficas. Estos son algunos de los textos que he mencionado a lo largo de la ponencia. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y en varios idiomas. Gracias.